Muy bien. Entonces vamos a empezar. Hoy el capítulo va a hablar sobre la neurona. O sea, hoy vamos a ver la neurona. ¿Están viendo Word? No. Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. Entonces hoy vamos a ver la neurona. Ustedes ya saben mucho de la neurona. Partes. Y vamos a ver cómo funciona. Entonces hoy vamos a ver esos tres elementos. Digamos que la neurona es la unidad, entonces voy a hacerlo así, la unidad que maneja todo el sistema nervioso, que se llama unidad nerviosa o unidad del sistema nervioso. Básicamente, digamos, la neurona es la célula estructural, funcional, anatómica, trófica, ahorita lo voy a decir, que conforma el sistema nervioso. Entonces, toda la información, llámese de áreas, llámese de nervios, llámese de lo que sea, está relacionada con la neurona. Entonces, la neurona es lo más importante en neurología y casi que si funciona bien la neurona, funciona bien el sistema nervioso, y si no funciona bien la neurona, pues obviamente no funciona bien el sistema nervioso. La neurona literalmente pues tiene diferentes formas, o sea, es anatómica, es funcional, es trófica, etcétera, etcétera. Entonces tiene diferentes formas. Vamos a hacer primero un recorrido por el libro y ustedes por favor me van siguiendo y vamos a tratar de entender un poco. Por favor, van a abrir su libro en la página, en la figura 2.1. 2.1. Entonces, si alguien no tiene el libro, dígame, no tengo el libro, y yo trato de conseguir unas imágenes de soporte. ¿Todos tienen el libro de Bustamante? Sí, profe. Listo, muy bien. Entonces, listo. Entonces, ponle cuidado. Todos están en la lámina 2.1. En la lámina 2.1 ustedes ven en la parte superior, bueno, no sé en dónde están sus libros, pero ahí Sí. dice diferentes tipos de neuronas. Entonces, hay una sola unidad neuronal, es decir, la neurona se comporta de una forma característica, pero tiene diferentes formas. Y entonces, cambia la forma, cambia la función. Entonces, cada forma permite una función diferente. Entonces, digamos que en la estructura neuronal la forma determina la función, pero en la biología, si se cambia la forma, cambia la función. Entonces, miren lo interesante. Todas las neuronas que ustedes vamos a ver en el libro, que son varias, no son solamente estas 5, tendrán una forma diferente, por lo tanto tienen una función diferente. Voy a empezar así. Van a buscar entre esta lista unas células que se llaman de Purkinje, que es la número D. Células de Purkinje. Observen que las células de Purkinje pues tienen como una forma de cebollita. Listo. Vamos a buscar las células de Purkinje. ¿Dónde se encuentran las células de Purkinje? Entonces, vamos al capítulo cerebelo. Capítulo cerebelo creo que es el 17, si no estoy mal. Capítulo cerebelo. Listo. El capítulo cerebelo, capítulo 16, perdón, en sus libros, capítulo 16. Entonces, el cerebelo, vamos a buscar las células de Purkinje. Entonces, vamos a la lámina del cerebelo, que está 16.7. Profe, Dime, profe, señora. ese libro, buenas tardes. Ese libro, ¿tienes qué edición es, profe? El ¿Cuarta o mío tercera? es segunda edición, pero busquen capítulo cerebelo. ¿Ya encontraste el capítulo cerebelo? Recuerden que estoy haciendo como un preámbulo de la neurona. Entonces, la primera célula que vamos a ubicar se llama célula de Purkinje, que en la lámina 2.1 es la D, dice células de Purkinje. ¿Listo? Y les dije, bueno, vamos a ver dónde están las células de Purkinje. Entonces, vamos al capítulo cerebelo y van a buscar esta imagen. Esta imagen. ¿Sí la ven? Ahí se ve la corteza del cerebelo. Y en la corteza del cerebelo encontramos las células de Purkinje. Mírenlas, aquí también están. En mi libro es la lámina 16.8. O vemos la lámina 16.7. ¿Qué significa células tipo cesto o células de Purkinje?
Entonces, hasta ahí que he dicho. Si yo pienso las células de Purkinje, que tienen una forma y una función específica, se relacionan con el cerebelo. ¿Cuál es su función en el cerebelo? Coordinar el movimiento y el tono muscular, o sea, coordinan el movimiento y manejan el tono muscular. Entonces, si yo les preguntara, ¿qué hacen las células de Purkinje? Ustedes me dicen, se encuentran en el cerebelo, su función es coordinación y tono muscular. Esa es la función de esas células. Entonces, si se dan cuenta, ahí tendría unas células específicas. ¿Hasta ahí vamos bien, muchachos? ¿Sí me están entendiendo lo que estoy tratando de explicarles? Profe, señor. ¿estás Sí, proyectando señor. la imagen en tu computador? Dime. ¿Estás proyectando la imagen en tu No, no, computador? porque estoy Ok. con el libro. Pregunté, ¿todos tienen el libro? Y me dijeron que sí. Entonces, bueno, voy a poner las células de Purkinje aquí. Los que Pues tienen sí, el PDF está en la 178. gracias. Es que ese problema del PDF, tienen que ponerse a buscar. Yo sé que de pronto, pues dirán que es una forma. Entonces les voy a mostrar las células de Purkinje. Están viendo Sí, señor. internet. Entonces, miren las células de Purkinje. Si ven, son tipos estos. Aquí las estoy mostrando. Entonces, si ven que tienen una forma, parecen como si fueran un ramillete. Pero esas células de Purkinje, mira, las que solo la vamos a encontrar en el cerebelo. Aquí están muy pequeñitas. Mira, aquí tengo una célula de Purkinje. Entonces, las células de Purkinje solo se encuentran en el cerebelo, solo. Mira, aquí tengo otra célula de Purkinje. Mírenla acá. Perdón, aquí. Mírenla, aquí la tengo. Entonces, si ven la célula de Purkinje, mírenla. Entonces, perdón, esta. Entonces, se llama tipo sexto. Entonces, la célula de Purkinje solo se encuentra en el cerebelo. ¿Es una neurona? Sí, pero tiene una forma diferente. Por lo tanto, si cambia la forma, cambia la función. ¿Hasta ahí vamos bien? Listo, muy bien. Ahora nos devolvemos al capítulo número 2 y vamos a la lámina 2. Dime. ¿Me podría recordar las funciones de la célula de Purkinje, por No, favor? compañera, porque llevo diciéndola varias veces. No están prestando atención, muchachos. Lo he dicho ya varias veces. Las células de Purkinje se encuentran en el cerebelo. ¿Cuál es la función de las células de Purkinje? Coordinación motora y tono muscular. Ya lo había comentado. No sé quién me preguntó. ¿Shirley? No, yo no, Ah, pero bueno. le iba a preguntar era a qué capítulo fue que nos dijo regresar al 2, ¿cierto? Neurona. Sí, bueno, entonces, pasé de las células de Purkinje al cerebelo. ¿Listo? Muy bien, vamos a buscar otro tipo de célula. En la lámina 2.1, vamos a buscar unas células, ahora me toca buscarla aquí. Vamos a buscar las células piramidales, creo que es la B. Célula piramidal, miren. Busquen, por favor, miren en la célula piramidal, miren la célula piramidal. Esta es una célula piramidal, ¿sí ven? Dice célula piramidales. ¿En dónde vamos a encontrar la célula piramidal? Entonces nos vamos al capítulo 20, corteza cerebral, lámina 21. Mira, lámina 21. Y ahí dice corteza cerebral. Y van a buscar en corteza cerebral células que se llaman células piramidales. Hay 3 tipos de células piramidales. ¿Cuáles son las células piramidales que aparecen? A ver, aparecen pequeñas, medianas y grandes. ¿Sí ven? Ahí en la lámina 20.1 dice célula piramidal pequeña, célula piramidal mediana y célula de piramidal grande. Profe, qué pena. También aparece una que se llama piramidales de Betz. Por eso, es que son las mismas. Ah, Sí, o sea, en la lámina 20.1 vas a ver que las células piramidales solo se encuentran en la corteza cerebral, solo en la corteza cerebral.
Entonces, ¿cuándo? Ah, bueno, preguntémosle aquí porque si no... Entonces voy a preguntarle cortezas, células de la corteza cerebral. Bueno, aquí tenemos una corteza cerebral, muchachos. Por favor, miren sus computadores. Es más o menos la misma lámina que tenemos en la 20.1. Y si ven que aquí están las piramidales pequeñas, si las ven, medianas y grandes. Entonces, ¿cuál es la función de una célula piramidal? Interpretación de información. Ellas son las encargadas de interpretar cierto tipo de información, llámese sensitiva o llámese motora. ¿Listo? Por favor, ¿ahí me están entendiendo? Qué pena, es que no sé si fue. Sí, profe. Me cortó el audio. Dijiste que su función es interpretar la información. Tanto sensitiva como motora. Dora. Gracias. Listo, muy bien. Si ven entonces, si yo pregunto células de Purkinje, usted se va a cerebelo. Si pregunto células piramidales, usted se va a corteza cerebral. En corteza cerebral vamos a buscar unas que se llaman de Martinotti. Células de Martinotti o granulares. Células granulares. Si las ven, por favor, en la lámina 20.1. Granulares que parecen estrelladas, solecitos. Solecitos. Y entonces, si las ven, son como soles. Y entonces, observen ustedes. Si ven que aquí se alcanzan a ver células granulares, se ven como si fueran soles. Se llaman granulares. Y si nos vamos a la lámina 20.1, la E se llama células granulares. Por favor, vamos a ir simultáneamente a la lámina 21. 21. Y en la lámina 21 tendríamos esas células que son granulares, que significa que conectan ciertas partes de la corteza cerebral. Unen, mira, aquí tengo una mucho más clara. Si la ven, miren, célula granular. Si la ven, por favor. ¿Están mirando su computador, por favor? Sí, profe. Listo, ¿sí ven? Parece un sol, pero se llaman células granulares. ¿Son neuronas? Discúlpeme, ¿son neuronas? Estoy preguntando. ¿Será que estas células Sí, profe. granulares? Sí, muy bien. señor. ¿Las piramidales son neuronas? Sí, claro. Sí, señor. Muy Sí, bien. señor. Las piramidales también, las granulares también. Vamos a ver otro tipo. Si me están entendiendo, es que hay una gran diversidad de tipos de neurón. Miren esta, por favor, en sus computadores. Pulsiforme. Pulsiforme. Eso es otro tipo de neurona. Las células pulsiformes o gigantes son las que comunican grandes extensiones de corteza. Entonces, sí se están dando cuenta que a medida que hay una forma, que hay una... Función. Muy bien, Qué perfecto. pena. Esas pulsiformes, ¿qué hacen, profe? Qué No pena. conectan espacios muy grandes, o sea, van de la corteza hacia la pierna, porque tienen axones muy largos. Se llaman pulsiformes o gigantes. Miren, por favor, sus láminas 20.1 y busquen unas que se llaman horizontales o de Cajal. Obsérvenlas acá, en el computador. ¿Sí las ven? Esas también están en corteza y su función es comunicar dos áreas simétricas, es decir, de la misma jerarquía. Después eso lo voy a explicar, pero por ahora entiendan. Hay diferentes tipos de neuronas, todas hacen lo mismo, todas tienen impulso nervioso, tienen potencial de acción, hacen lo mismo, pero lo interesante es que de acuerdo a la forma cumplen una función. Listo. ¿Entienden eso? Vamos a ver ahora otro tipo de neurona que se llama, vamos a la lámina 2.1, por favor. 2.1. Y van a buscar una que se llama ganglionar. 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 ¿Sí la vieron? Esta creo que es la 20, perdón, es la C. Ganglionar. Ganglionar. ¿Ya la ubicaron?
Ahora vamos a buscarla en nuestro capítulo 5. Capítulo 5. Médula espinal. Médula espinal. Capítulo 5, médula espinal. Y van a buscar la lámina. Yo la tengo aquí, 5.3. 5.3. Y voy a traerla aquí en el computador para que miren ustedes en la lámina 5.3, ¿ya lo ubicaron? Está Sí, profe. detalles macroscópicos de la médula espinal. Entonces aquí voy a preguntarle médula espinal. Y miren, busquen algo que se llama ganglio espinal. Ganglio espinal. Entonces observan, muchachos, que ahí, ganglio espinal, hay una neurona, mírenla acá, aquí está, miren sus computadores, por favor, ahí está el ganglio espinal, o sea, ahí encontramos una neurona en la médula espinal, en esta protuberancia del ingreso de la vía, ahí encontramos el ganglio. Y entonces es un tipo de neurona que se llama ganglio. ¿Por qué se llama ganglio? Porque tiene una esfera y un axón. Una esfera y un axón. Como si fuera un tumultico ahí. Como si fuera una esferita. ¿Sí ven? Se llama neurona. Es una neurona de ganglio espinal. ¿Y dónde la vamos a encontrar? En la parte de la médula espinal. ¿Me están entendiendo, muchachos? Sí, profe. Sí, Ahora señor. vamos al capítulo número 6. Capítulo número 6, que es sensibilidad. Capítulo número 6, lámina 6.2. Capítulo 6, lámina 6.2. ¿Lo observan, muchachos? ¿Ya tienen todos ubicada la lámina 6.2? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, Sí, ahí señor. hay otro tipo de neuronas. Busquen Martinotti, Ruffini, Pacini, Golgi, Mazzoni, intrafusales, extrafusales. Entonces, esas son otro tipo de neuronas, pero ¿qué función tienen? ¿Qué función tendrían ahí? Sensitiva, exclusivamente sensitiva. Son las que van en la piel, ¿cierto? Para calor, Exactamente. presión, frío. Presión y temperatura, muy bien. Son somatosensoriales, se llaman así, somatosensoriales. Entonces, muchachos, ¿qué vamos a ver? Vamos a darnos cuenta que las neuronas tienen diferentes formas, diferentes funciones, diferente anatomía. Es decir, son de diferente forma, que se llama diferente morfofisiología, significa función, y están anatómicamente ubicadas en diferentes lugares. A ver si me entendieron. Voy a preguntarle a una persona de la clase. Por favor, guardan silencio. ¿Qué significa eso? Que nadie contesta, sino solo la persona que yo le voy a preguntar. Bueno, Eliana Collazos. Por favor, Eliana, quiero que todo el mundo prenda sus cámaras. Si no prenden la cámara, doy de hecho de que no está en clase. Por Señor. favor. Acá Porque es estoy. que aquí quiero verle la cara. Acá estoy, profe. Hola, ¿dónde estás? Aquí. Espérate que no te veo. La señorita Collazos, muy bien. Entonces, a ver si me entendiste. Si yo digo células piramidales, anatómicamente, ¿en dónde las encuentro? Las piramidales Sí. Anatómicamente, ¿en dónde las encuentro? están en la corteza cerebral. Perfecto, muy bien, listo, gracias. Señorita, preguntémosle a Kimberly Estefanía. Dime. Hola, si yo te Vale. dijera ganglio espinal, anatómicamente, ¿en dónde voy a encontrar esa neurona? No te escuché, Kimberly. ¿Me escucha? Ahora sí, dime, ¿en dónde? Aló. Kimberly Aló, ¿me Estefanía. escuchas? Sí, sí, te escucho. Sí.
Anatómicamente, ¿en dónde voy a encontrar las células ganglionares, espinales? A ver, ojo con, mira, escucha, ¿dónde voy a encontrar las ganglios, las ganglionares? En la médula espinal. En la médula espinal, muy bien. Sí. Preguntémosle a don Johan Sevilla. Señor, ¿cómo está usted? Muy bien, profe, sí, Bueno, señor. y si te dijera anatómicamente en dónde voy a encontrar Krauss-Ruffini o Pacini, anatómicamente en dónde la encuentro? Johan, tienes apagado tu micrófono. Perdón, profe. Dime. ¿En dónde tiene, estaba pensando, en dónde se encuentra anatómicamente Krauss y Ruffini? Anatómicamente. Anatómicamente. En la médula espinal, profe, No, dice que no. son las terminaciones relacionadas con el ganglio espinal. Pues no. Ruffini, Pacini, ¿dónde anatómicamente están? Espérate un momentico, Johan. Voy a preguntarle a otra persona por acá. Profe, las que mencionaba de la piel, perdón. Ah, estarían en la piel. Entonces, obviamente, Era estarían lo que controlaba ubicadas el en la calor, piel. el frío y... Sí, Exacto. profe. Entonces, sí entendieron. Entonces, si yo tengo una forma, tengo una función y tengo una ubicación. Entonces, por eso se dice anatomo, o sea, anatomía, ubicación, morfo, forma, fisiología. Muy bien. Sofía Niño, por favor. Quiero verte en cámara. Sofía. ¿Sofía no está? Hola, Sofía, ¿cómo estás? Muy bien. Dime, entonces, ¿qué podrías concluir cuando yo hablo de morfofisiología y anatomía? ¿Qué podrías concluir? Bueno, lo que tengo anotado es que forma es una función diferente y morfofisiología, sí, una función diferente, profe, Sí. Pero entonces, ¿qué de podrías cada, de concluir? causa. O sea, ¿qué podrías Pues que cada generalizar? una tiene, bueno, yo generalizo que cada una tiene su forma y se especializa en alguna función. Muy bien, ya lo O dijiste. sea, Las no neuronas, muy todas bien. son iguales. Listo. ¿Qué pasaría si todas las neuronas fueran iguales? Pues solo habría una función. ¿Sí ven? Ujú. Solo habría una función motora, una función sensitiva, una función tal. No. Entonces, tú has dado en la clave de todo. La neurología es de altísima especialización. Una cosa es la retina, que vamos a ver conos y bastones, que son neuronas, y perciben la luz. Otra cosa es el aparato de Corti, que percibe el sonido. Otra muy diferente es la piel, que percibe la somatosensorial. Otra cosa es Purkinje, otra. ¿Sí ven? Entonces, en neurología, cada cosa tiene su especialización. Y si se daña tipo de neurona, pues se pierde la función. Es decir, si yo me quemo la piel, ¿quiénes se alterarían? Se alteraría Krauss, Ruffini, Pacini, ¿sí ven? Diferente a si me daño el lóbulo frontal, que se afectan las vías motoras. A diferencia si me daño el ojo, que se afecta la luz, la percepción de la luz, ¿entienden? Entonces, en neurología, el cerebro es altamente especializado y cumple la función del trabajo. No todas las neuronas hacen lo mismo, porque hay diferentes tipos de neuronas que tienen funciones netamente específicas. Si se daña ese grupo de neuronas, pues se afecta a quién. ¿Qué se afectaría? Preguntémosle a Marian, no sé, Marian no tiene cámara, no tiene apellido. Marian. Mano, ¿Marian qué? Por favor, Señor, profe, buenas noches. las cámaras. Todos prenden la cámara porque quien vea con la cámara apagada, asumo que no está en clase. Gracias a todos. Mónica, listo. Sofía, listo. Ahora sí, Marian. Marian, entonces, ¿yo qué te pregunté? Por estar viendo que todos prendieron la cámara. ¿No te he preguntado nada? ¿No? Muy bien. ¿Qué pasaría si se daña un grupo neuronal? Se pierde la función. Pero ¿será que si yo tengo 50 años, ¿será que ese grupo funcional recupera la función? ¿Ese grupo de neuronas recuperará la función? Profe, es que tengo muy recortado. De lo que alcancé a escuchar es como si se pierde alguna red neuronal. Sí. Si una persona de 50 años podrá recuperar ¿Se recupera? la red neuronal. ¿Tú qué dices?
No, no, ¿por señor. qué? ¿Por qué? Porque, digamos, las células neuronales no son, ay, se me fue la palabra, que se puedan reconstruir. Ellas, Regenerar, usted queda, no sé si me regenerar, escucha la palabra, regenerar. regenerar, ajá. Listo, muy bien. ¿Cómo se Señor. llama ese principio? ¿Quién recuerda? A ver, preguntémosle a Daisy, que no tiene prendida la cámara. Daisy, no sé qué apellido es. Daisy. Daisy, ¿quién eres? Daisy. Yo soy Daisy Herrera. Listo. ¿Cómo se llama el principio que acabo de explicar? ¿Quién recuerda cómo se llama ese principio? Yo, profe. Dime. ¿Plasticidad? Plasticidad, muy bien. Entonces, es el principio de plasticidad. ¿Se acuerdan que la plasticidad en relación a la edad, cómo es? Preguntémosle a alguien. ¿Cómo es la plasticidad versus la edad? Carla Amaya, que te veo ahí como bien súper protegida. Es que estoy en la calle, profe. Ah, bueno. Pues de lo que tú explicabas es que es un poco más difícil. Un niño tiene No, mayor... pero tiene una relación con la edad. Yo la expliqué. ¿No te acuerdas? No, no, señor. Bueno, guarda el celular, no sea que te lo raponen por ahí. Bueno, vamos a preguntarle a Daniel Bedoya. Ah, no, Bayona. Al que viene de gorra hoy. Entonces, digamos, cuando entre más joven, no te escuché nada. entre más joven la persona, tendría más posibilidades de generar o de volver a regular la función. Bueno, creo que la idea central es, a mayor edad, menor plasticidad. O sea, es inversamente proporcional a la edad. A mayor edad, menor plasticidad. Mientras que en los niños un daño neurológico se restablece más rápido porque es a menor edad, mayor plasticidad. Muy bien. Entonces, listo. Ya entendimos que hay diferentes tipos de neuronas. Hay diferentes tipos de neuronas y volvemos a nuestro capítulo número 2. Muy bien. Entonces, las neuronas tienen unas partes. Entonces, vamos a ver las partes de una neurona. Entonces, bueno, aquí todos tenemos una presentación. Entonces, voy a empezar con la presentación. ¿Qué es una neurona? Es un tipo de célula especializada del sistema nervioso central que genera impulso nervioso. Su principal función es el impulso nervioso. Está conformada principalmente por partes. La primera se llama cuerpo celular o soma, ojo, soma. Y tiene unas prolongaciones o dendritas. Entonces, ¿qué hacen esas dendritas? Simplemente perciben el impulso nervioso y lo transmiten a lo largo de un cordón denominado axón. Listo, por favor, van a revisar la lámina 2.4. Entonces vamos a ver que hay diferentes tipos de axón. Entonces, un segundito, tipos de axón. El axón es un, digamos, un cordón. Ay, aquí, ¿qué pasó? Axón. Entonces, digamos que el axón es esto. Bueno, aquí tenemos 3 tipos de axón. Entonces, ahora, ¿qué pasó aquí? Tin, tin. Listo. Entonces, miren lo importante. Si observan que aquí tengo, este es el cuerpo, ¿sí? Body cell, o sea, el cuerpo celular o soma, y este es el axón, ¿sí? Este es el axón. Entonces, mira lo que sucede. Tenemos células bipolares. Bipolares, ¿por qué? Porque tienen 2 axones, uno hacia arriba, uno hacia abajo. Entonces se llaman bipolares. Pseudo unipolar, o sea que tendría literalmente un axón real, un axón real. Y hay otras que se llaman multipolares porque hay muchos axones. Vamos a ir un momentico a la lámina 2.4 y van a ver que hay de axón corto, de axón largo, es decir, hay neuronas. Mira aquí tenemos esa misma, mira,
bipolares, unipolares, un solo axón. Si ven bipolares que tiene dos axones, monopolares o unipolar y multipolares. Las células granulares de la lámina 2.1, voy a mirarlas acá, granulares, células granulares. ¿De qué tipo son? ¿Bipolares, monopolares o multipolares? ¿De qué serán, muchachos? Multipolar. Multipolar, muy bien, porque mira que están acá y tienen muchos axones. Multipolar, muy bien. Vamos a buscar una piramidal en la lámina 20.1. Lámina 20.1. Listo, ¿ya la encontraron la lámina punto 21? Entonces, una piramidal, ¿qué será? ¿Monopolar, bipolar o multipolar? Una pirámide. Bipolar. Bipolar porque tiene dos polos. Pero habrán piramidales monopolares, o sea, donde solo hay un polo. Muy bien. Estas, las de Purkinje, miren lo curioso, serán monopolares. ¿Por qué? Porque solo hay un axón, míralo. ¿Sí lo ven? Aquí en su computador, por favor. Las células de Purkinje son monopolares o unipolares, porque solo tienen un axón y luego se ramifica. Ese axón se ramifica. Entonces, hemos visto, hay diferentes tipos de células neuronales, Purkinje, Golgi, Mazzoni, tendinosas, bueno, un montón. Luego vimos que tienen dos partes. La primera parte se llama axón y la segunda se llama cuerpo o soma. Mira, aquí las tenemos, por favor. Entonces, mira, aquí tenemos las partes. ¿Qué es? El soma o cuerpo. ¿Sí ven? Soma o cuerpo, por favor, todos miren su computador. Luego tenemos el axón. Y luego tendríamos las dendritas. Entonces, repitamos. En azul, muy grande, con un núcleo, está el núcleo. Luego viene el cuerpo celular o soma. Luego tenemos un axón que está recubierto por una sustancia llamada mielina, ahorita que explico eso. Y luego tenemos dendritas y espinas dendríticas o botones sinápticos. Eso es una neurona. Este tipo de neurona que tenemos ahí sería una monopolar, es decir, solo tiene en teoría un axón que luego se divide, pero es un solo axón. ¿Entienden eso, muchachos? Aquí hay una sustancia, observen la que dice sustancia de Nil o corpúsculos de Nils, mírenlos. ¿Sí los ven? Listo, corpúsculos de Nil o sustancia de Nil. Vamos a buscarla en nuestro libro. En el capítulo 2, vamos a tener esos corpúsculos de Nils. Observen la lámina 2.3. 2.3. Observan que los corpúsculos o sustancias de Nils son de color grisáceo. 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 Entonces, si son de color grisáceo, están solo en el núcleo de una neurona. ¿Están entendiendo eso, muchachos? Entonces, en el núcleo, perdón, en el cuerpo de una neurona, en el cuerpo neuronal, están esas sustancias de color grisáceo, de color gris. En ninguna otra parte de la neurona están. No están ni en los axones, ni en las dendritas, sino solamente en el cuerpo celular, que le dan la coloración grisácea a la neurona. Si hay muchos cuerpos neuronales reunidos, formarán un conjunto grisáceo. Por lo tanto, se llama sustancia gris o corteza cerebral. Vamos a verlo mucho más claro. Por favor, van a la lámina del capítulo 7. Capítulo 7. Lámina, puede ser la 7.4, 7.5, cualquiera de las 7, 7.1. Vamos a la lámina 7.1. Entonces, en la lámina 7.1, que lo tengo acá, se llama vías medulares. Vías medulares. Observan ustedes el cerebro en la parte superior.
observan ustedes en el cerebro, entonces se encuentran una sustancia de color grisáceo. Esa se llama sustancia gris. ¿Por qué se tiene sustancia gris? Porque hay miles y miles y miles de cuerpos neuronales en la sustancia gris. Por lo tanto, cuando reúno muchos cuerpos neuronales, ¿qué coloración va a tener esa zona? Gris. ¿Y por qué? Entonces, la sustancia gris, si han escuchado sustancia gris, sustancia blanca, entonces la sustancia gris del cerebro es donde están reunidos los cuerpos neuronales. ¿Entienden eso? Ven ahí el tálamo, es un núcleo muy grande en la figura 7.1. ¿Sí lo ven? Ahí está un tálamo, que es este núcleo de acá. Miren sus computadores, por favor. ¿Sí lo ven? Es también de color grisáceo. Entonces, ¿qué decimos? Que en los núcleos y en la corteza cerebral se encuentra la sustancia gris. ¿Qué es la sustancia gris? Donde hay muchos cuerpos neuronales. Hay miles y miles de cuerpos neuronales. El resto se llama blanca. ¿Por qué? ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué se llamará blanca? Sustancia blanca. Pues A ver, porque no Isabel. cuenta con neuronas, ¿no? No, ojo, no es cierto. Dime. Yo le puedo decir, es porque el axón tiene capsulitas que son de mielina. Esa mielina en realidad es una grasa que hace Sí. que se transporte más rápidamente. El impulso nervioso. Muy bien. Exacto. Pero ¿por qué crees entonces que no hay partes grises sino blancas? Se ve blanco por la grasita que tiene. No. Literalmente ¿No hay sí. cuerpos no celulares? tiene- porque no hay cuerpos celulares. Muy bien, porque no hay cuerpos celulares. Es decir, no hay cuerpos neuronales, sino axones. Y los axones no tienen los corpúsculos de Nils o la sustancia de Nils. ¿Entiendes? Sí tienes razón en la medida que hay una grasa, pero no en el axón ni en las dendritas hay sustancia de Nils ni cuerpos neuronales, por eso se ve de color blanco. Muy bien. ¿Qué es más grave que se dañe? ¿La sustancia gris o la sustancia blanca? ¿La blanca? La blanca. La gris. La gris, porque es la La gris gris. la que procesa información, porque ahí está el cuerpo neuronal. Entonces, ¿dónde se procesa información? En el cuerpo. ¿Y en dónde se transmite información? En los axones. No. ¿Sí ven la diferencia? Serían como igual, ¿no? Porque si la otra tampoco puede transportar. Pero ¿qué es más importante? ¿Quién procesa o quién transporta? En teoría, ¿Quién procesa? ¿quién procesa? Muy bien, ¿quién procesa? Información. Exacto, porque si no procesa información no hay nada que transportar. Pero de pronto me dicen, ay, pero si no hay quien lleve información también. Pero digamos, en teoría, si se daña la sustancia gris es más grave que si se dañara la sustancia blanca. En teoría, ¿sí me entienden? Si se dañan ambas sustancias, gravísimo. Pero si ven en teoría, entonces hay un daño. Entonces, vamos a ver que entonces, miren lo que sucede acá. En esta presentación, entonces nos hablan del cuerpo celular o soma, de las dendritas, de los axones y de los botones sinápticos. Esas serían las verdaderas tres partes de una neurona. El cuerpo, las cuatro partes, perdón, de una neurona. El cuerpo, las dendritas, que son los puntos de contacto, el axón, que es el conducto largo, y los botones sinápticos que están en la parte inferior. Ahora, ¿qué pasó? ¿Ustedes ven allá bien el botón sináptico acá? Listo, muy bien. No mucho. No mucho ahí. Ya. Vamos a... Entonces, mira lo que sucede. ¿Cuál es la parte importante? El cuerpo. ¿Quién lleva la información gruesa? El axón. ¿Quién la distribuye? Las dendritas. ¿Y quién realmente tendrá la sinapsis o la unión? El botón sináptico. ¿Hasta ahí me entendieron? Sí, señor. Listo, muy bien. Esta presentación, inclusive, si quieren notificar, les envío el link para que las tengan. Muy bien. Ahora, ¿qué hace la sustancia de Nil? Pues obviamente colorear el citoplasma para que tenga una coloración oscura. Hay células satélites, sí, muy bien, esas células satélites son células protectoras o amortiguadoras que ahorita las vamos a ver, se llaman las glías. Las células de Schwann, que muy bien la compañera lo dijo, son las encargadas de producir una sustancia llamada mielina, no se preocupen.
Los nodos de Ranvier es donde realmente se lleva a cabo el impulso nervioso, son pedazos donde se interrumpe, y hay otros tipos de terminaciones que se llaman varicosidades, o sea, como pequeñas estructuras que ayudan a enganchar el impulso nervioso. Ahorita eso lo voy a volver a explicar, pero listo, muy bien. La neurona está conformada por partes que se llaman neurofibrillas o neurofilamentos. ¿Y qué significa? Que tienen una estructura. Vamos a ver esa estructura en el capítulo número 2. Entonces, literalmente, todas las neuronas tienen como una estructura tridimensional. Esa estructura tridimensional, miren, acá nos va a permitir formar como soportes. Entonces se dice que esos elementos de soporte se llaman neurofilamentos, que permiten como bases para que la neurona sea tridimensional. Miren lo siguiente. Vamos aquí un poquito con esta imagen. Entonces, la neurona no es plana, no es nada plana, es tridimensional, o sea, tiene volumen. Y para tener volumen tiene que tener una estructura que se llaman neurofilamentos, que permiten que se forme como un edificio y sea tridimensional. Luego tiene unas células que le ayudarán. Discúlpame, ¿alguien me iba a hablar? Esas células que le van a ayudar se llaman glías, que ahorita las vamos a ver. Pero sí están entendiendo que la neurona es muy compleja. La neurona no es una célula cualquiera. De las células más complejas, esta es la número 1. Tan compleja es que por sí sola no puede protegerse, no puede tener soporte, no puede hacer nada. Necesita otros tipos de células que le ayuden. Y esos tipos de células que le ayuden les permite funcionar mucho mejor. Muy bien. Hasta ahí, entonces vamos a repasar algunas cosas. Primero que todo, entonces, hay diferentes tipos de neuronas. Cada neurona tiene una función y está ubicada anatómicamente en un lugar. Hasta ahí lo entendemos. ¿Hasta eso lo entendieron, muchachos? Sí, señor. Listo, muy bien. Segundo, tiene partes. ¿Cuáles son las principales? Son cuerpo, axón, dendrita y botón. La repito. Soma, axón, dendritas y botón. Punto. ¿Vamos bien? ¿Qué sucede? Que necesitan un soporte. Ese soporte lo van a otorgar unas células que se llaman glías. Muy bien. Eso es lo que hemos visto. Muy bien. Pero imagínense, muchachos, que la neurona... ¿Están viendo Word, cierto? No, señor. ¿No están viendo No, Word? profe, no se ve. Ya lo vemos. Ya miramos, perdón. Listo. Muy bien. Ahí, no. ¿Ahí sí lo están viendo? Sí, profe, ahí ya. Ah, listo, perfecto. Sí, señor. Muy bien. Entonces mira lo que sucede. La neurona es una célula muy especial. Muy, muy especial. Ramón y Cajal postuló 4 principios neuronales. 4 principios. El primer principio es principio anatómico. ¿Qué dice el principio anatómico? Que todas las células neurológicas se encuentran en una posición específica y cumplen una función específica. Esa es el primer parte del principio. O sea, anatómicamente se encuentran en un lugar específico. Listo, muy bien. Es la primera característica. Segunda característica del principio anatómico. Solas no sirven. Tienen uniones llamadas sinapsis que les permiten formar redes. Entonces, una neurona por sí sola no es importante. Lo importante es que formen redes neuronales, grandes estructuras. Vamos a, bueno, ahorita lo explico, pero si me entienden, o sea, una sola neuronita no importa. Si son 2, pues ya mejor. Si son 3, mucho mejor. Pero si son miles y forman redes como una araña, como una telaraña,
Pues obviamente eso es lo que importa. Anatómicamente, entonces, no importa la neuronita en sí, importan las redes neuronales. Y cada red neuronal, ¿qué cumple? ¿Qué creen que cumple una red neuronal? Una función, profe. específica. Una función específica. O sea, las redes tendrán funciones súper específicas. Vamos a utilizar el término. Oye, ¿por qué salió esto así? Bueno, no sé. Súper específicas. Es decir, cada red neuronal, si fuera de la visión, solo ve, punto, no hace otra cosa. Si es auditiva, solo escucha. Si es táctil, solo siente. Si es motora, solo ejecuta. ¿Entienden eso? Cada red. Pero en la red, mira lo que puede pasar. Hay de 18.000 neuronas hasta 250.000 neuronas. ¿Eso qué significa, muchachos? Que una red puede tener 18.000 miembros o 250.000 miembros. Es decir, tiene mucha gente trabajando en una función. ¿Eso qué permite? Que así se muera uno, quedarían 249.999 individuos. La red no pierde función. ¿Sí me están entendiendo? Deben morir muchísimas neuronas de esa red para que se pierda la función totalmente. ¿Queda claro? Que eso es un poco la plasticidad. Es un poco la plasticidad. O sea, todos los días para mí pueden morir neuronas, pero la red se mantiene porque mantiene la información. Entonces, si mueren 10, es como un poquito lo del COVID. No sé cuántos muertos llevamos hasta hoy. ¿Alguien sabe cuántos muertos llevamos hasta hoy? Creo que hasta ayer habían 1.500. No sé hoy. Bueno, digamos 1.500. ¿Alguien está conmigo en clases? Que hay un silencio sepulcral. Sí, profe, sí, señor. Sí, profe, Ah, bueno, aquí estamos. listo. Muy bien. Hay 1.500 muertos. Pero yo estadísticamente digo, bueno, 1.500 muertos no es relevante. ¿Por qué no es relevante en Colombia? ¿Cuántas personas tengo viviendo en Colombia? ¿Quién pone un número? 45 millones aproximadamente. 50. Ya somos 50 millones. 50 millones versus 1.500, hagamos la proporción. Si 50 millones son el 100%, 1.500, ¿cuántos serán? Entonces será aproximadamente 0.0000003, no menos, 0.0000003%. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, las personas que han fallecido por el COVID son las que normalmente hubieran fallecido teniendo enfermedades preexistentes. ¿Sí me están entendiendo? Por eso dijeron hoy estadísticamente no. En relación a los millones, nosotros no tenemos tantos casos. ¿Comprenden un poquito esos números? O sea, eso mismo pasaría con una neurona. Tengo 50 millones de usuarios de una neurona, de una red, perdón, y mueren 1.500 frente aquí a 50 millones. Eso no es significativo. ¿Entendieron eso de las redes, muchachos? Sí, Pero si señor. mueren O sea 45... que para que realmente haya una... Espérate, profe, quito acá el sonido. Sí, gracias. Para que haya ¿qué? Listo. Para que ya no funcione, si las redes en total tienen que haberse muerto como la mitad Más de uno. las redes, más o Claro, menos, más o para menos. que ya las redes no tengan sus funciones como tal. Exacto, muy bien. Ah, listo. Perfecto. O sea, se dañó un poquito de la red, pues no importa. Es como, por ejemplo, si yo tengo 250 personas en mi celular y se me borran 10. Pues muy triste, sí, o sea, el problema es que pero no, se borraron 10, ya. No pasó nada, pero si se me borra toda la plataforma, gravísimo. Pierde la función, ¿entiendes? Muy bien. Profe, una Señora. pregunta, ¿y qué puede suceder para que se dañe como, bueno, se dañe la mitad de la red Listo, muy neuronal? bien, listo. Digamos que no es el tema, pero lo voy a escribir. Entonces se llama etiología. Entonces hay 8 causas neuronales para que se dañe una red. La primera es genética. La voy a escribir solo porque tú me preguntas. Genética, congénita, metabólica, y ahí está endocrina en la misma familia, nutricional, tumoral, traumática, vascular, tóxica,
infecciosa, y creo que ya hice las 8. 1, 2, 3, 4, 5. Listo. Entonces, a la pregunta de Kimberly, ¿qué puede dañar una red? Un daño genético, un daño congénito, un daño metabólico, endocrino, nutricional, un daño tumoral, un daño traumático, o sea, me caí y me golpeé la cabeza, un daño vascular, un daño tóxico, o sea, algún medicamento o una infección, o, no, y ahí termina. Entonces, si me estás entendiendo, entonces lo que dañan las redes son estos elementos. Por ejemplo, me salió un tumor en la cabeza, me dio una isquemia, me intoxiqué con alcohol, me dio una meningitis, tengo problemas de toxoplasmosis, tuve una trisonomía. Esas son las causas para que se dañen las redes neuronales. Gracias, profe. De nada, señorita. Listo. Entonces, entendemos el principio anatómico. Entonces, anatómicamente se dice, aquí lo voy a decir, anatómicamente, la suma de las neuronas y sus partes forman el sistema nervioso. ¿Listo? Perdón. Entonces, la suma de todas las neuronas forman el sistema nervioso, llámese central o periférico. Pero la suma de las neuronas dañan eso, forman el sistema nervioso. ¿Entendieron el principio anatómico? Listo. Segundo principio. Perdón un segundito. Segundo principio. Qué pena con ustedes. ¿Todavía estoy en Word? Segundo principio. Muy bien. Segundo principio. Se llama principio, funcional. Casi no, es que estoy con un problema aquí en mi pantalla. Tengo una zona de color raro. ¿Me disculpan un segundito? No se vayan a ir de la clase, por favor. Chicos, una pregunta. Dime, mientras tanto que yo resuelvo un tema aquí en mi pantalla, dime. Profe, qué pena, es que no alcancé a tomar nota del primer principio, disculpen. Anatómico. Principio anatómico. Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Allá lo puedo arreglarte. Mi mamá sufrió un accidente hace muchos años. Sí. De los cuales, si yo lo miro desde el lado que nos explicó de la sensibilidad de las células de Ruffini, ella en particular, el lado derecho, digamos que ella tiene la movilidad conservada. Sí, conservada, pero digamos que quedaron lesiones de por vida. Es decir, ella, desde que sufrió ese accidente, ella siempre quedó con un dolor ahí y a veces se intensifica. Según neurología, no tiene cura alguna. Entendería, de acuerdo a su explicación, que hubieron miles, millones de neuronas que se ahí y hay nada que hacer. Sí, recuerda el principio y es que cuando se daña un grupo funcional no hay nada que hacer. Por eso la neurona es tan delicada. Y mira que cuando veamos ya el sistema nervioso como tal, yo lo voy a meter en un sistema de protección. Eso lo voy a decir hoy. Y es que el sistema se protege. A medida que se protege, ¿por qué se protege tanto? Porque es más funcional. ¿Sí me entiendes? Más funcional. Es decir, cumple funciones más específicas. Te voy a poner un ejemplo. Bueno, no se preocupen si me estoy devolviendo. ¿Cuáles son los órganos vitales? Tú dices, los órganos vitales son, bueno, lo voy a traer en una imagen para que lo explique correctamente. Un segundito, por favor. Yo sé que de pronto me voy a devolver, pero tengo que explicar algo para que tú entiendas y todo el grupo entienda. Entonces, lo principal, digamos, acá. De pronto me queda fácil. Acá, listo. Pone cuidado. Lo que es muy importante, lo que en el cerebro es realmente importante, está protegido. Aquí yo tengo el cráneo que protege el encéfalo y tengo las vértebras o la columna que protege la médula.
¿Por qué crees que el cerebro y la médula están tan protegidos? Tienen huesos, meninges, que ya lo voy a explicar. ¿Por qué crees? Porque ahí está el sistema endocrino, ahí está todo. No es el sistema endocrino, porque es el que maneja todo lo central. Es decir, ahí están todos los procesos complejos. Listo. Ahí está. Pero, dime. No, siga. Listo. ¿Por qué creen que en el tórax, ay, ahora se me salió de aquí. ¿Por qué creen que en el tórax, si lo están viendo, están los órganos vitales? Así se llaman, tórax, órganos vitales, corazón y pulmón. ¿Por qué creen? Porque son relevantes para la vida. Falla el corazón, el pulmón, gravísimo, usted se murió. Entonces, mira, en prioridad, el cerebro y la médula tienen la máxima protección. Luego vienen los órganos vitales, como corazón y pulmón. Y el estómago, el aparato excretor, el aparato reproductor, los riñones no están protegidos tan fuerte porque son irrelevantes. Entonces, entre más especializado sea un tejido, más protección tenga. Pero entre más protección tenga, más difícil que se recupere. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, que estés muy bien. Claudia Escobar, ¿cómo estás? Qué pena, profe, profe, es que acabo de salir de una consulta médica. Ah, no estabas en clase, yo ya te pregunté varias cosas, con razón, tienes 0. Sí, mi profe, qué pena con usted. Ibas a decir, sí, mi Sí, jefe. mi jefe. ¡Qué pena! Yo les leo hasta el pensamiento. Entonces, bueno, claro. Entonces, imagínate que tu pregunta es, tu mami se lesionó un tejido terriblemente importante, por eso perdió ciertas funciones, y al perder las funciones, pues obviamente no se van a recuperar. Es más fácil recuperar un dedo que no recuperar algo del cráneo, ¿sí me entiendes? Porque es más fácil recuperar lo distal que lo proximal, así se dice. Bueno, estaba haciendo la seña, pero ni siquiera tenía la... La lesión de ella fue en el cerebro, pero hacía específicamente énfasis en la relación de qué tan importante es perder una Sí, sinapsis. claro, sí, o sea, si se pierde una red, se pierden muchas cosas. Y lo que dice el compañero, por ejemplo, pierdo el brazo y el brazo ya no manda señales al cerebro, pero el cerebro piensa que ahí está el brazo y se llama miembro fantasma. Pero digamos, eso lo voy a explicar un poquito más adelante. Pero mira que eso es lo que tú viviste, o sea, ella vivió un daño neurológico. Por eso la neurología es tan seria. ¿Sí me entiendes? Porque se daña algo de la neurología y eso genera grandes afecciones. No es lo mismo que a mí me dé diarrea a que me dé un cuadro vascular cerebral. ¿Sí me estás entendiendo? Mira la magnitud de uno y el otro. Entonces, eso es muy relevante. Muy bien, vamos a seguir, muchachos. Gracias. Ahora vamos a regresar un poquito a la parte del Word, porque les tengo que explicar. Entonces, ahora vamos a ver el elemento funcional. Es el siguiente principio o postulado. Se llama principio o postulado. Entonces, ¿qué significa el principio postulado funcional? Todas las neuronas generan impulso nervioso. Todas. No hay un solo tipo de neurona que no haga lo mismo. Generan impulso nervioso. Vamos, por favor, al capítulo número 3. Por favor, capítulo número 3. Entonces, miren que el capítulo número 3, ¿cómo se llama? Fisiología de la neurona. Fisiología, ¿se acuerdan qué traduce funcional? Principio fisiológico. Si yo dijera anatómico, es ubicación. Si dijera forma, morfológico, pero función es fisiología. O sea, cuando hablamos del impulso nervioso, ustedes lo van a encontrar en el capítulo número 3. Y es que vamos a la lámina, por favor. Ahí donde se lo muestro con claridad. Bueno, busquemos la lámina 3.1. Lámina 3.1. Entonces, ahí vamos a ver. Ah, no, perdón. Me queda mucho más fácil en la lámina 3.8a. 3.8a.
no sé si tenga la cámara prendida, es esta. ¿Sí tengo la cámara prendida? Sí. Listo. No. Observan ustedes que ahí se ve el impulso nervioso. Yo lo voy a explicar. Pero entonces todas las neuronas, todas las neuronas trabajan con el impulso nervioso. O sea, generan electricidad, cargas. Habrán cargas positivas y cargas negativas. Entonces, acá voy a colocar cargas positivas y cargas negativas. Muy bien. Esas cargas positivas y cargas negativas generan un potencial de acción, o sea, todo el impulso nervioso se llama potencial de acción. Y los potenciales de acción son la respuesta eléctrica de una neurona. Entonces, ¿cuál es la única célula que produce cargas eléctricas? La neurona. ¿Cómo se llama esas cargas eléctricas? Impulso nervioso. ¿Qué hacen los impulsos nerviosos? Nerviosos generar algo que se llama potencial de acción. ¿Sí? Entonces, ¿eso es claro? Entonces, las cargas eléctricas forman electricidad. Miren, electricidad. ¿Sí ven la luz? ¿Por qué se forma electricidad? Porque hay cargas positivas, cargas negativas. Y entonces esas cargas que nos permiten generar un impulso nervioso. Y ese impulso nervioso dispara unos potenciales de acción. Fácil. Pero, ¿quiénes producen químicamente esas cargas? Van a la lámina 3.1 o cuadro 3.1. 3.1. Observen que en la neurona hay sodio, perdón, me equivoqué, sodio, Na, potasio, K y cloro, Cl. Cl. Entonces, el sodio y el potasio son positivos. Aquí lo voy a colocar, son positivos. Y el cloro es de carga negativa. Por lo tanto, tenemos una pila. Voy a buscar una imagen de pila. Una pila. Entonces vamos a ver una pila. Entonces la neurona se comporta como eso, como una pila. A ver, busquemos una pila. Bueno, pero bueno, eso no era lo que quería mostrarle. Oh, bueno, carga eléctrica de una pila. Listo, muy bien. Entonces vamos a poner esta pila acá. Entonces observan, muchachos, que la carga, digamos que la pila, ¿todos están viendo sus computadores, por favor? Sí, señor. Listo. Mira, hay una carga positiva y hay una carga negativa. Entonces la neurona manda el impulso nervioso. Miren, lo estoy siguiendo. ¿Sí ven? Salgan de lo negativo. Tan, sube lo negativo, enciende la bombilla y corre hacia el circuito positivo. Negativo, positivo. Literalmente se genera ¿qué? Energía ¿qué? Eléctrica. ¿A partir de energía qué? Química. Entonces, ¿cuál es la energía química de la neurona? Sodio, potasio y cloro. ¿Y cuál es la energía eléctrica? Un electrón. Un electrón. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, la célula nerviosa se comporta como una pila. Observan la lámina 3.8a. Hay cargas positivas, cargas negativas. ¿Sí lo observan, muchachos? En la lámina, en la figura 3.8a, hay cargas positivas, cargas negativas. ¿Quién genera las cargas positivas? Sodio y potasio. ¿Y quién es las cargas negativas? El cloro. El cloro. Entonces, ¿qué va a suceder? Cuando hay esos cambios, es que no sé, bueno, ¿cómo explicarlo? Cuando hay los cambios eléctricos, se forma un electrón que estimula la neurona y eso hace que se transmita el impulso nervioso. Quiero que lo entiendan por ahoritica, por hoy, muy rápido así. Se produce una carga negativa que es un electrón, ese electrón estimula a otra neurona y de ahí se continúa el impulso nervioso. Por ¿Se eso, podría decir que el electrón será como una chispa?
Es una chispa, listo, pero se llama electrón. Pero mira lo interesante. Ese electrón, que es una carga negativa, genera lo siguiente, genera una respuesta eléctrica. Por eso la neurona es la única célula capaz de producir electricidad, en teoría, ¿sí me entienden? Electricidad. ¿Qué significa electrón? De ahí viene el término electroencefalografía, que significa EEG, electroencefalografía. Y es que el cerebro, encéfalo, ¿se acuerdan? Lo que está dentro del cerebro produce electrones. Y esos electrones se pueden graficar. Voy a mostrarles eso. Ese es el principio funcional de la neurona. Producir... Profe, Dime. eso es como lo que llaman la hiperpolarización y despolarización. Bueno, eso es lo que vamos a ver. Despolarización, hiperpolarización, todo eso lo voy a explicar. Pero eso es literalmente lo que pasa. Se produce un electrón. Y ese electrón va a viajar a lo largo de un axón hasta llegar a una neurona. Y se conecta con otro. Entonces mira lo que pasa. Aquí voy a traer un electroencefalografía. Y entonces miren lo que sucede. ¿Sí lo están viendo acá, muchachos? Entonces, en un cerebro normal se colocan unos electrodos y se puede registrar el electrón. Esos son, mira, aquí dice ondas rápidas, ondas del cerebro derecho, el cerebro izquierdo, y tiene ondas. Entonces, esto es lo que el cerebro produce, ondas eléctricas. Y esas ondas eléctricas se pueden... Pues que definitivamente por el lado de... profe, una pregunta, qué pena. Espérate un segundito, que es que hay alguien que tiene el micrófono. Claudia, ¿tienes el micrófono abierto? Claudia, bueno, ya lo cerró. Ahora sí dime la pregunta, Diego. Profe, digamos, la verdad yo no sabía que habían clínicas del sueño. Sí. En las clínicas del sueño, digamos, cuando yo hice la incorporación a la institución, nos pusieron eso, pero nos ponían como un poco de luces en los ojos. ¿Eso para qué es? Para saber si tiene respuesta electroencefalográfica inadecuada. Por ejemplo, no sé si a ti te ha pasado que tú tienes una migraña, la cosa más violenta, y de pronto abres los ojos y te llega un chorro de luz, el dolor se agudiza. Entonces, la respuesta neuronal hace que cuando yo tenga vasoconstricción de la migraña, se vuelve fotosensible, es decir, se llama fotofobia. Y cuando me llega un poquito de luz, me aumenta el dolor de cabeza. Entonces, eso indica que las respuestas de las neuronas dependen del estímulo tanto visual como auditivo. Si tu respuesta es te mandan un montón de luces, pero tu respuesta no es electroencefalográfica inadecuada, tú no tienes epilepsia. Es una forma de determinar si hay o no epilepsia. Con esas luces esas luces centellantes, tienen un nombre, pero ¿Estroboscópicas? Listo, ¿cómo es? Estroboscópicas. ¿Y yo cómo dije? Centellantes. Entonces, ¿cómo es que es? Estetoscópica, no es. No, mejor dicho. Estroboscópicas. La idea es esa, la idea es esa. Muy bien. Entonces, esas luces centellantes o bueno, esas, cuando llegan al cerebro, pues si hay un desorden, él las desorganiza y yo las manifiesto en un electroencefalograma. Pero ese se llama el principio funcional, o sea, las neuronas producen respuestas eléctricas. ¿Entendieron eso, muchachos? Sí, profe. Muy bien, perfecto. Sí, señor. Tercer principio. El tercer principio se llama principio trófico. El principio trófico es muy sencillo. Se llama de migración. El principio de migración significa que una neurona va a ir de un sector a otro. O sea, se va moviendo, se va migrando. Entonces, la migración, ustedes vieron en el capítulo 1 algo que se llamaba trastornos de la migración.
o malformaciones, no, trastornos de la migración. Es decir, la neurona va a migrar. Entonces, vamos a pensar lo siguiente. Un niño nace, hoy nació. Entonces, nació. No puede hacer grandes cosas, simplemente tal vez moverá los ojitos. Cuando tiene un mes, ya controla el cuellito y puede girar. Cuando tiene 6 meses, ¿qué hace? Se sienta. ¿Sí ven? Cuando tiene 1 año, hace solitos. Y cuando tiene 14 meses, camina. Camina. Listo. ¿Qué significa eso? Que del mes, de un día de nacido al mes, algunas neuronas tuvieron que haberse movido. Voy a hacerlo aquí a ver si me dejan amarillo. ¿Sí ven? Unas neuronas se movieron para que moviera su cuellito y pudiera rotar. Luego siguieron creciendo hasta los 6 meses y se sentó. ¿Sí ven? Migró. Luego de los 6 meses se va moviendo hasta que llega al año. Y entonces ahí la neurona hizo que caminara, y que hiciera el solito y luego caminar. Eso significa migración, que va pasando por unos estadios. Y es que uno no nace ya caminando, uno va uniendo centros neuronales hasta que el niño camina. ¿Entendieron eso? Sí, profe, y una pregunta, ¿hasta qué edad? ¿O solamente es el momento del crecimiento de todo? ¿Se migran o todo hasta el tiempo? Casi los 3 años será migración. Ah, por Dime. eso. Bueno, alguien levantó la mano, ya llamamos Sí, Lee. A ver, profe. Shirley y Santiago. Profe, Santiago. sí, profe, es que no me queda clara la idea de migración, no Listo, entiendo ya lo voy cómo a traer a ese colación. proceso. Ya te doy un ejemplo. Listo, entonces voy a poner un ejemplo, ya te lo traigo. Va a cerrar todas esas pantallas que necesito traer una pantalla nueva. Y es que tengo mucha información. Listo. Aquí le voy a poner algo que se llama etapas del neurodesarrollo. Muy bien. Voy a traer aquí una imagen de neurodesarrollo. Entonces, mira lo interesante. ¿Sí ves esta línea que se está formando acá? Entonces, estas son etapas del neurodesarrollo. Digamos que el niño aquí nació. ¿Todos me están viendo aquí el movimiento del cursor? ¿Sí ven? Sí, señor. Al nacer, las neuronas estaban en esa posición. Y el niño va a aprender a caminar. Entonces va a gatear. Entonces la neurona se va estirando, estirando, estirando hasta que llegó al centro neuronal del gateo. Luego se estira y se estira hasta que llega al caminado. Luego se estira hasta que llega a la comprensión del lenguaje y luego ¡chan! Crece. Entonces, sí ven que hay un neurodesarrollo, es decir, que las neuronas van migrando y a medida que van migrando van llegando a centros importantes. Cuando llega a ese centro, se produce esa función. ¿Sí me entienden? O sea, dime. O sea, es algo así como con la médula espinal en la gestación, Sí, en el pero vientre. no eso, digamos muy bien, se va estirando, estirando, Se estirando estira, sí. hasta que llegue al punto neuronal. Espérate un segundito, voy a traer aquí una tabla de neurodesarrollo. ¿Ustedes se han escuchado crecimiento y desarrollo? Cuando uno va a llevar al niño a la unidad de crecimiento y desarrollo. Sí, lo miden por Listo. Una tabla. Listo. una tabla. Muy bien, para ahí, para ahí. Entonces, esa tabla me está diciendo, si usted le dice la enfermera, ¿qué edad tiene el niño? Y tú le dices 2 meses. Y ella saca una tabla y dice peso, masa, no sé qué, perímetro cefálico y dice, no, el niño está por debajo de la curva. ¿Se han escuchado? El niño está por debajo. ¿Qué significa? Que el niño está hacia abajo, es decir, que no hay un desarrollo adecuado. Y si la mamita le dice a la enfermera, o bueno, el pediatra, digamos que es de neuropediatría. Iba a traer mi libro de neuropediatría, pero bueno, tendría que ir hasta el cuarto y traerlo para explicar algo, pero aquí lo puedo explicar. Entonces, si el niño tiene 6 meses
el médico le quita la ropita y lo pone y le empuja y el niño se queda sin moverse, entonces dicen no. Y empieza a hacerle exámenes de reflejos a ver por qué el niño no hizo reflejo moro. Y le dice a la mamita, no, te tengo una muy mala noticia. El niño tiene un atraso psicomotor. ¿Cómo así, doctor? Sí, a los 6 meses él debía haber hecho esto y no lo hace. Por eso el médico, no sé si ustedes se han dado cuenta, los que tienen hijos o han ido con un niño al pediatra, el pediatra lo para, mira cómo se pone los piecitos, le hace fuerza, le coge las manitos, le hace prensión. Él lo evalúa para saber cómo está su neurodesarrollo. Si el niño, por ejemplo, le pone la mano acá, no sé si tengo la cámara abierta. Sí, profe. miren, es que, bueno, me va a tocar mirarme porque es que necesito ver cómo lo hago. Entonces, el niño tiene la manito ahí y él le hace esto, el niño debe cerrar la mano. Se llama reflejo de prensión. ¿Sí ven? El niño acaba de nacer y el médico le hace esto. Y el niño hizo esto. Solo con ponerle el dedo en la boca, el niño debe hacer succión. Punto. Pero si tiene 6 meses y el médico le hace esto y el niño no mueve los labios, tiene un problema en el neurodesarrollo. Tiene la manito extendida y yo hago esto y no tiene prensión, tiene un daño neurológico. Le empujo la carita y él no la devuelve, tiene un daño neurológico. Por eso se dice tiene un atraso en el neurodesarrollo. Yo lo pongo de pie, iba a decir, es que es muy difícil a veces esta clase por eso. Lo pongo de pie y el niño debe hacer esto, tratar de apoyar los pies en el escritorio para mostrar que tiene el índice de marcha. Si él no lo hace, tengo un problema en el neurodesarrollo. Si tiene 1 mes, no es un problema. Si tiene 6 meses, sí. Si tiene 1 año y no hace eso, muy grave. Si tiene 2 años y no hace eso, mucho más grave. ¿Sí me entienden? A medida que el niño evoluciona, la migración debe dar ciertos indicadores. Si no se dan esos indicadores, la situación es muy seria. ¿Sí me Pero también hay que tener en cuenta cuando el niño es prematuro. Todo eso es completamente diferente. O todo se cumple igual. No. Listo. Yo puedo castigar si el niño es prematuro hasta 30 días. La prueba de Snell que tengo en mi libro de pediatría te da de 1,5 meses a 2 meses de error. ¿Sí me estás entendiendo? Castigo la prueba hasta 2 meses. Pero muchas mamitas piensan que como es prematuro siempre debo ajustarlo con 2 meses por debajo y eso no es cierto. En el campo neurológico el cerebro actúa y empieza a desarrollarse textualmente a la genética. Puede ser que la parte corporal no, pero la parte neurológica sí. ¿Sí me estás entendiendo? Profe, una pregunta. Perdona un segundito, perdona. La compañera que me dijo, ¿sí me entendiste? Sí, o sea, señor. el cerebro evoluciona. O sea, siguen los pasos normales, a pesar de que digan que no, sino todo. Claro, porque es que el cerebro está programado para tan pronto vea la luz, empezar a desarrollarse. Por eso se dice listo. dar a luz. Yo les expliqué a ustedes eso en psicología general. ¿Se acuerdan? Que se habla de dar a luz porque el cerebro ve la luz. Y cuando el cerebro percibe el oxígeno y la luz, él empieza su desarrollo. Inclusive, nosotros tenemos el temor de que, como es un niño prematuro, no gane funciones neuronales. Eso es falso. El cerebro, si viene programado bien, se desarrolla normalmente. Entonces, cuando yo estaba en neuropediatría, yo les decía a mis compañeros, no, usted no ajuste siempre. Porque entonces la mamita, si yo, por ejemplo, tengo un problema de hipoxia perinatal, la mamita siempre jugó a ajustarlo. Y entonces el médico también jugó a ajustarlo, pero yo ya he perdido 2 meses de rehabilitación. No sé si me entiendas un poco. Entonces yo soy muy perverso cuando estoy en neuropediatría o cuando yo trabajo en neuropediatría ya no. Y me decían que por qué era tan perverso. Yo, porque es que si yo sospecho que hay un daño, actúo inmediatamente. No espero ajustar la edad. Yo preguntaba, profe, porque mi bebé fue prematuro, pero yo siempre traté, apenas nació, hacerle todo normal, a pesar de que me dijeran que la curva, que no sé qué, todo, el gateo, el cuerpo, todo, ahora, puse a hacerle mira que eso. el cerebro, si no le antoja, no gatea, pero eso no es un daño neurológico. ¿Sí me estás entendiendo? Mira, si el cerebro no quiere gatear y no se le dio la gana, discúlpeme la expresión, no lo hizo, punto, pero eso no es un problema. Por ejemplo, a mí me ofende, bueno, no. Dije que iba a cambiar mucho mi actitud, entonces yo no debo estresarme con cosas. Ustedes aprenden lo que
Sí, porque hay muchos psicólogos, no, entonces devolvámonos al gateo. Y se ponen como bobos a gatear con un niño de 4 años. ¿Y para qué? No. Sí, o sea, absurdo. ¿Sí? No, para darle seguridad. ¿Qué? El cerebro no quiso, no lo hizo. Punto. El problema es que no me camine. ¿Sí me entienden? Uy, eso sí sería gravísimo. O que no balbuceo, eso sí. Pero gatear, no. Por ejemplo, Luis Felipe no gateó porque él tenía el aparato de displasia. Entonces arrastraba la colita. Punto. Pero caminó bien. ¿Sí ves la diferencia? Muy bien. Sí, Listo, claro. ahora. Gracias, profe. Listo. Jamie. Tenía una pregunta. Profe, disculpe, es que a mi sobrino cuando era más pequeñito le dijeron que una parte del cerebro la tenía más pequeña, no me acuerdo si era la izquierda. Entonces quería preguntar si eso llega a afectar más adelante al niño o cuando crece, no sé. Bueno, básicamente hay que ver qué es lo que insinuaron. Digamos que a nivel de la estructura cerebral todo es muy simétrico, o sea, eso sí es claro para todos. O sea, el lado derecho es simétrico al lado izquierdo. Inclusive en la medicina, yo no sé si les dije, es como un proceso de latonería. El proceso de latonería es que usted ve el lado izquierdo del carro y ve la línea del lado derecho. Es decir, usted ve cómo están las dos partes. En medicina, tú comparas. Por ejemplo, tengo a Johan Sevilla en cámara y él tiene un copete aquí. Entonces, la simetría, la simetría del cabello de él muestra que ambos, muestra, a ver, párate derecho para que yo te vea el corte. Ah, sí, ven todo rapado a un lado, eso. Pero el moño aquí, tipo mohicano. Entonces, todo es simétrico, todo es simétrico. En medicina, tú comparas el lado derecho del lado izquierdo, el hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo. Eso es lo que sale en la placa. Entonces, yo me vuelvo comparativo. Ya listo, Johan, no te voy a volver a molestar en la clase. Entonces, uno compara ambos lados, Tim. Entonces, lo que sucede es que no sabemos por qué hicieron el comentario de que una parte era más pequeña. Si tomaron una resonancia y yo veo la diferencia en masa, ¿sí ves? Hay cosas que a veces son tontas. Por ejemplo, me puede decir, no, una parte está más desarrollada que la otra, quiero ver la placa o quiero ver la resonancia para saber exactamente cuál fue el comentario. Yo tengo la única paciente en el mundo que tiene solamente la mitad de cerebro, tiene solo el hemisferio derecho y maneja muy bien el hemisferio derecho, maneja bien los ambos hemicuerpos. Y la niña terminó bachillerato, ya es una señorita, debe tener 21, como 26 años. Fue un caso rarísimo que me llegó, curiosamente me tocó a mí y yo decía, ¿pero cómo? Y ahí está demostrada la plasticidad. Si hay necesidad, el cerebro hace cosas. La mamá nunca se preocupó porque ella tuviera solo una mitad de cerebro. Sí se le ve la parte como el hueco. Iba a decir, sí, se ve el vacío y el cráneo ocupó ese vacío. Pero la niña se comporta, bueno, la señorita se comporta perfectamente, lee, hable, brinca, salta. Y ahí quedó demostrada la plasticidad. Como la niña nació con la discapacidad desde que nació, la estimulación obligó que ambas partes se concentraran en un solo hemisferio. Eso es la magia de la neurología. O sea, por eso es que me molesta que a veces digan, no, es que solo se utiliza el 10% del cerebro. Eso es falso. El cerebro utiliza la capacidad que usted necesita. Si Camilo es enfermero, él utilizará esa capacidad neuronal para ser enfermero. ¿Sí me entienden? Si usted es deportista, utilizará la capacidad neurológica para ser deportista y así sucesivamente. Camilo, eres enfermero, ¿cierto? Gracias. Listo, muy bien. Profe, una pregunta. Señor. Eh, Espérense que por ahí alguien dijo primero una pregunta. Sí, Dime. Regresando a lo que tiene que ver con los principios, no sé, la pregunta es, ¿este principio trófico de migración iría de la mano con los estímulos que recibe el individuo? Bueno, básicamente sí y no. Si hay una deprivación neurosensorial, es decir, que tú cogiste al niño y lo mandaste al peor infierno y es que ni le dabas ni de comer ni nada, pues obviamente sí se va a afectar la migración. ¿Por qué? Porque el niño tendrá una deprivación neurosensorial o tendrá una enfermedad como las que expliqué y obviamente la migración falló. Y por eso en la PC, cuando veamos PC, parálisis cerebral espástica o flácida, los estímulos no llegan al cerebro porque el cuerpo está atrofiado. ¿Me estás entendiendo? Pero en condiciones mínimas, digamos que tú le das teterito, que lo medio consientes, pues el cerebro tiene una función trófica y se acabó. O sea, él responde o responde.
Por eso se llama el principio de todo o nada. El cerebro o lo hace o no lo hace. ¿Entiendes? Y cuando yo vea... Puntos medios. Dime. No habrían puntos medios. No, o lo hace o o no hace lo o no hace. hace. Listo. ¿Por qué no lo hace? Porque hay una enfermedad de base. ¿Y por qué sí lo hace? Porque es su principio neuronal. ¿Se me entiendes? O sea, hay un principio de migración. Por eso cuando diagnostican trastornos de déficit de neurodesarrollo o trastornos psicomotores, no lo hace porque no haya ninguna patología previa, se hace porque hay algunos antecedentes previos. Es decir, cuando yo estaba en la unidad de neuropediatría, hay un formato que dice embarazo. Entonces, número de semanas y empieza toda la historia de embarazo. Ustedes literalmente, bueno, de pronto lo vayan a ver. Si yo les dicto neuropsicología, lo van a ver conmigo. ¿Cómo se hace una historia neurológica? Sí, de pronto no. O sí, listo. Pero mira que en el embarazo hay como unas 40 preguntas. ¿El embarazo deseado, no deseado? ¿Usted supo, no supo? ¿Se vacunó, no se vacunó? ¿Tomó sustancia, no tomó sustancia? ¿Se sintió triste? Y eso es un mamotreto así. Y mi profesional que hace la historia clínica dice, grado de, no, llamémoslo factor de riesgo. Dice, factor de riesgo, leve, moderado, grave o no existe. Él hizo la historia, como yo solo la voy a revisar, yo no la hago, porque la hace mi personal. Él me dice, Orlando, imagínate que este fue un embarazo riesgoso, le dio toxoplasmosis, infección urinaria, tomó pastillas para abortar. ¿Cómo fue el factor de riesgo? Grave. ¿Sí me ves? Él me marcó grave. Y cuando es grave y yo veo la historia, yo me quedo en ese punto. Entonces tengo un niño sobre la camilla que tiene una parálisis cerebral espástica. Cuando yo revisé la historia, el factor del embarazo, ¿cómo fue? Factor grave. Y ahí estoy buscando la causa de por qué no hubo migración neuronal. ¿Entiendes eso, Julián? Pero mi profesional dice, no, no hubo factor de riesgo. Entonces yo no me quedo en el embarazo. No, ¿qué pasó? No, entra, la epicrisis es trauma craneoencefálico, politraumatismo. Entonces, cuando él llegó a politraumatismo, sí me marcó factor grave que está afectando el desarrollo del niño. ¿Por qué? Porque el golpe afecta la migración. Es uno de los factores. ¿Entiendes eso? Sí, señor. Listo, muy bien. ¿Entendieron eso, muchachos? ¿Todos lo entendieron? O sea, yo me detengo en el trastorno del neurodesarrollo cuando algo se detectó en la historia. ¿Sí? Listo, muy bien. ¿Qué otra pregunta hay? ¿No? Listo, vamos a seguir. Vamos con el siguiente principio. Dime, Camilo. Cuando se hace una hemiferectomía, que es como quitar una parte del cerebro, ¿hay qué secuelas o qué Entonces, muy bien, ponle cuidado. Cuando ustedes, bueno, ustedes están muy chiquitos, es decir, bueno, no en tamaño ni en estatura, sino en conocimiento. Quiero que abran el libro en el capítulo 20, lámina 24, para contestar la pregunta de Camilo. Solo para contestar la pregunta de Camilo. Van a la lámina 20, al capítulo 20, lámina 24. Usted cada vez, ay, ¿por qué se sabe esa lámina? Porque es la lámina neurológica por excelencia. En esa lámina ustedes encuentran unas áreas. Por ejemplo, está el área 17, 18, 19, el área 312, el área 4, 6, 8. ¿Sí ven? Hay un montón de números. ¿Sí las ven? Bueno, ¿alguien que diga sí o no? ¿Sí las están viendo? ¿No? Sí, profe. Lámina 24. Pongo en el libro. ¿Sí la ven? 24. ¿Sí ven que hay un montón de números? Sí, señor. Listo. Muy bien. Entonces, imagínense, muchachos, que ustedes ya pasaron neurofisiología. Iba a ser el chiste de que no pasan todos, pero bueno. Digamos, usted pasó neurofisiología. ¡Wow! Se graduó en neurofisiología. Sabe mucha neuro. Pero llega a una materia que se llama neuropsicología. Y es, ¿qué pasa si yo hago una ablación o toco algo del cerebro? Solo quiero que veamos el siguiente caso. Imagínate que tengo un tumor en el área 17, 18, 19. Tengo un tumor que se llama basal del lóbulo occipital. Ese tumor está ahí. Es un oligodendroglioma. ¿Qué pierde el cerebro? La función de ver. Entonces, si yo tengo que secar, eso se llama ablación, tengo que resecar ese pedazo, o sea, quitarlo porque está un tumor,
va a perder las funciones de esa área. ¿Entienden eso, muchachos? Va a perder la función de esa área. Pero si mi tumor está en las áreas 3, 1, 2, que están sombreadas, y está a lo largo de se llama surco postcentral, está en la fisura postcentral, entonces pierde la sensibilidad del cuerpo. ¿Sí me comprenden? Pierde la sensibilidad del cuerpo. Si se va a la lesión de las áreas 41, 42, búscalas, y el tumor está ahí, o tengo que resecar esa parte. El área auditiva, profe. El área auditiva. Y así sucesivamente. Cada área se lesiona. ¿Hasta ahí vamos bien? Pero imagínate que tengo que hacer una laminectomía, o sea, una lesión a la médula. Entonces, vamos al capítulo 10. Capítulo 10. Lámina 10. Bueno, vamos a traer la lámina 10.2. 10.2. Observan que hay unas letras. Dice C3, C4, C5, C6, C7, C8, T1, T2. ¿Sí las ven? Son letras. Entonces, no es lo mismo un tumor, bueno, una lesión laminar en C3 o en C4, en C5, en S1, en S2, ¿entienden? Entonces, de acuerdo a la posición de la lesión, yo debo decir qué le va a pasar a mi paciente. Observen la lámina S2, 10.2, y observen la parte que dice S1, S2, S3. Si la ven, están en los glúteos. Si yo lesiono las S, que significan la sacro, no pierdo el movimiento de las piernas, pierdo el control de esfínteres. Y pierdo posiblemente sensibilidad de miembros inferiores. ¿Entienden? Pero si lesiono S3, desde S3 hacia abajo pierdo todo. Entonces, eso lo vamos a ver en algún momento. Y es que yo les voy a decir, la neurología clínica es anatómica. Es decir, depende del lugar que se lesione, se van a producir diferentes manifestaciones neurológicas. ¿Comprenden eso, muchachos? Entonces, eso es lo que hacen los la neurociencia clínica, y es diagnosticar qué le va a pasar al paciente si se daña un área tal, o si se daña una red tal, o si, bueno, vamos a ver. ¿Sí me han entendido un poco esta locura? ¿Sí me entienden? Sí, profe. Los postulados. Ahora miren un poco, van al capítulo 29, líquido cefalorraquídeo. Capítulo 29. Listo. En el capítulo 29 tiene los ventrículos, el líquido cefalorraquídeo. Entonces, en la lámina 29.1, ustedes van a ver todos los ventrículos. Ahí están ventrículos laterales, tercer ventrículo, cuarto ventrículo, todo. Toda la parte de irrigación del líquido. ¿Listo? Si aumentara ese líquido, ténganlo presente. Si ven, ahí tienen los ventrículos. Ahí dicen ventrículos. Después voy a explicar eso. Si ven, ahí están los ventrículos llenos de un líquido. ¿Sí están viendo en la cámara? Listo. Muy bien. Ahí están los ventrículos. Y si ven que están llenos de líquido. Si se daña ese líquido, vamos a ir a la lámina, capítulo 1, lámina 1.34. Malformación, ¿sí? Que es una hidrocefalia. La hidrocefalia. Entonces, ¿sí ven? Esa hidrocefalia, que fue el aumento de los ventrículos laterales, daña el cerebro en ciertas partes. ¿Qué hace el neurólogo clínico? Determinar esa hidrocefalia, cuáles son las consecuencias del paciente. O sea, qué secuelas va a quedar. Si va a perder el movimiento, la sensibilidad, la memoria, el lenguaje, ¿qué va a pasar? ¿Sí me comprenden, muchachos? Esa es la aplicación de la neuroanatomía. O sea, la aplicación de este libro es el diagnóstico. ¿Sí me comprenden? Entonces, yo tengo una lesión acá anatómica y la proyecto en una prueba para diagnosticar. Mira, entonces, por casualidad tengo los dos libros. Este libro es anatomía y este libro es de neurodiagnóstico. ¿Sí ven? Ahí debajo dice neurociencia. Entonces, este libro me ayuda a saber dónde están las cosas, cómo funcionan. Y este libro a diagnosticar.
Tengo un libro que se llama Diagnóstico de Daño Cerebral de Ostrowski, que es, utilice tal prueba, revise tal cosa en el electro, revise tal cosa en no sé qué. La neurología de Simons me dice, haga tales laboratorios clínicos, si usted sospecha de tal enfermedad, haga tal cosa, ¿sí me entiende? Para diagnosticarla. Entonces, la neuroanatomía me ayuda a saber cómo funcionan las cosas y luego cómo se diagnostican. Entonces, por eso hay dos materias muy parecidas. Neurofisiología, neuropsicología. Con una sé cómo funcionan las cosas, con la otra sé cómo diagnosticarlas. Esa es la ciencia, o sea, por eso se llama neurociencia, porque eso es lo que yo debo aprender. ¿Listo, muchachos? Bueno, voy a ver el último principio para terminar la clase. El último principio tiene que ver con algo que se llama principio embrionario. Principio embrionario. ¿Qué dice el principio embrionario? Que solamente una vez se forman neuroblastos y que a partir de esos neuroblastos se forman nuevas neuronas. Solamente en el primer trimestre de vida se forman los neuroblastos. Solamente. Ese es el principio neuroblastos. Ese es el principio embrionario. Solamente una vez se forman las neuronas. ¿Importa el número de neuronas? No. ¿Qué importa? A ver. Redes ¿La que se generación forman. de nuevas redes? Las Las redes redes neuronales. Listo. Las redes neuronales. Uy, ¿cómo han aprendido neurología? No me extrañan en lo presencial, es que es más chévere porque así me río más. Aquí no me puedo reír tanto porque me monitorean. Entonces, cualquier información puede ser usada en su contra. Muy bien. Entonces, hasta ahí vamos a dejar hoy. Para mañana, entonces vamos a ver las glías. Por favor, van a revisar capítulo 2, capítulo 3. Mañana va a ser muy rápido. Ya vimos muchísimas cosas de las neuronas. Mañana vamos a ver capítulo 2 y capítulo 3. Listo. Hay dos capítulos que yo no voy a trabajar. Los capítulos que yo no voy a trabajar son el capítulo 4 y el capítulo 6. Esos capítulos no los voy a trabajar yo porque tuvieron que haberlos visto en sensación y percepción. Les recomiendo que los revisen, que digan, ah, sí sé esto, no sé esto, pero no los voy a contemplar en mi clase porque ya son capítulos que deben manejar muy al dedillo, que es Krauss, Ruffini, Golgi, Mazzoni. De pronto voy a mejorar algo del músculo y voy a hablar de la placa motora, aunque tuvieron que haberlo visto en sensación y percepción y en morfofisiología. Si no lo vieron, bueno, de pronto le gasté 5 minutos al tema. Por ahí Eliana Segura dice que ella no lo vio. Entonces, no lo vio. No tan a profundidad ni nada, profe. Bueno, listo. Digamos que ese capítulo 4 de pronto lo alcance a ver porque es muy importante en la función motora. Pero bueno, entonces, listo. Para mañana capítulos 2 y 3 puede ser que haga un quiz rápido, 5 minutos, contestan tal cosa y lo mando a la red. Pero si no lo hago, estudien igual. ¿Listo? Bueno, muchachos, nos vemos mañana. Que descansen, que tomen alto el sol, que coman algo antes de entrar a su siguiente clase. Gracias. Bueno, Profe, profe, muchas gracias. gracias. Que tengan buena Chao. noche. Chao, Feliz muchachos. noche. Feliz Gracias, noche. profe. Gracias, Chao. profe. Gracias, profe. Chao, te Gracias, cuidas. profe. Chao. Profe, Dime. ¿pudiste averiguar lo del parcelado? Ay, sí, yo ya te lo habilité, mira, a ver. Revisando y no. ¿No? Entonces, no sé, ya voy a preguntar, pedir ayuda. Porque me decía fecha y yo la mandé a un mes. De acuerdo, pero no está ¿No? habilitado. No. No sé. Bueno, déjame ver yo qué puedo hacer. ¿Te parece? Vale. Feliz noche. Muchas Feliz gracias. noche, chao. Ah, ¿o tú tienes el teléfono de la ingeniera Street? Lo escribo en Street, ¿sí? Sí, escribe la Street porque la verdad yo cambié la fecha y ahora no sé por qué no me aparece, no te deja trabajar.
Vale, Y vale, yo les después pongo no me allí. pagan porque dicen que no hicimos nada, que no estuvimos en clase. Están los videos de evidencia. Dime, pero Están es los así videos la de vida. evidencia. Bueno, mujercita, gracias. Adiós. Adiós, pues.